Hemos hablado de que hay una disminución en infantería, hay una disminución en las fuerzas blindadas, hay una disminución en diferentes áreas del ejército alemán que ha sido reemplazado con fuerzas no tan bien armadas, extranjeras, que tampoco están tan comprometidas ni ideológicamente, ni en la lucha contra el comunismo, ni en nada. Esas fuerzas son puestas como para cubrir flancos, no van en las puntas de lanza ni en la cabeza. Las fuerzas del Grupo de Ejército Sur que sí lo van a hacer, sí son reforzadas, pero con las fuerzas que se tienen. Halder, que arma esta planificación, lo hace por partes. Hay un Blue 1, un Blue 2, un Blue 3 y un Blue 4. Y la idea original de Blue es que el Grupo de Ejército Sur actúe como conjunto, como una única masa de maniobra. Lo primero que se iba a hacer era despejar Crimea y hacer Fredericus, o sea, eliminar el saliente que está al sur de Kharkov, el saliente de Isium. Eso era lo primero, se hacía eso. Luego se iba a Blue 1. Blue 1, cuarto ejército Panzer, segundo ejército de infantería alemán, apoyado por unidades húngaras y en la retaguardia con italianas, marchan sobre Voronezh. Este ataque va de Kursk a Voronezh. Plan original, tomar Voronezh, ¿ya? Cerrar el flanco norte del, de la operación. Voronezh es crucial. Voronezh es un punto logístico fundamental. Cerrarlo significa también cerrar toda posibilidad de ataque masivo hacia el sur. No se va a hacer completamente. Se toma la parte occidental de Voronezh, no la oriental. Blue 2, sexto ejército, primer ejército de Panzer, convergen sobre Miterovio, que es en el Don central, cerrando la última zona logística que conecta Voronezh con Rostov desde el norte. Todos estos ataques siguen líneas de tren. ¿Ya? Fase 3. Cuarto ejército Panzer desciende desde Voronezh, se une al sexto ejército, al primer ejército Panzer y confluyen sobre Kalach. Se acercan hacia Stalingrado y los cierran con artillería y, y, y fuerzas aéreas todo el tráfico sobre el Volga. Blue 3, Blue 4, ataque convergente, cuarto ejército Panzer, en el Don más oriental. Primer ejército Panzer, 17 ejército y onceavo ejército sobre Rostov. Una vez sellado el flanco norte, van todas las fuerzas hacia Rostov con una única masa de maniobra. ¿Qué ocurre en ese caso? Se ha dejado todo el Don, en el supuesto de Blue, se ha dejado todo el Don sellado, a cal y canto. No hay ninguna cabeza de puente soviética, se han tomado todos los puntos logísticos de confluencia, donde los soviéticos pueden organizar fuerzas para contraatacar hacia Rostov, y se ha bloqueado el Volga. Luego de eso, sexto ejército pasa a la reserva. ¿Ya? Cuarto ejército Panzer ataca por el Don Oriental para abrir un flanco hacia el Cáucaso. 17 ejércitos atacan en forma frontal sobre Rostov y
primer ejército ataca en forma lateral hacia Rostov y el 11º ejército desembarca en la retaguardia de las fuerzas soviéticas que están en Rostov. Esa es la idea original. Y ahí, como un único esfuerzo, ya dejando bloqueado la zona norte, no con otro esfuerzo, dejando bloqueado la zona norte, se avanza en grupo y en bloque hacia el sur. Un sur que no tiene suministros, donde está toda la línea cortada. En ese Oscar, momento se ataca hacia el sur. el plan va a Ese es el cambiar, objetivo de Plan Azul, el plan va a cambiar original. un minuto, ¿no? El plan cambia casi inmediato, casi inmediato. Casi Porque cuando se inicia el realmente, plan, lo cambian. como tú bien describes, iba a ser un solo esfuerzo, un solo grupo de ejércitos, y en qué momento pasaron a dos, A y B, uno Sí, adentrándose profundo en el Cáucaso, que era como tú describes el plan original, y Stalingrado, ¿de dónde salió? se pasa, se pasaba originalmente a grupos A y B en el momento de ataque a Rostov. Ahí se pasaba, en Blue 4. Y ahí iniciaba Edelweiss. Ahí iniciaba Edelweiss. ¿Qué ocurre? Segundo ejército, cuarto ejército Panzer van sobre Rostov. Y aquí empiezan a haber problemas. No se encuentran a los soviéticos que tenían que defender desde Kursk, o sea, van sobre Voronezh. No se encuentran a los soviéticos que tenían que defender de Kursk a Voronezh. Se encuentra una resistencia muy leve. Entonces, Bok dice, ¿sabes qué? En el plan original, Voronezh era importante, pero voy a retirar inmediatamente, como no voy a encontrar a los soviéticos acá, voy a retirar inmediatamente al cuarto ejército y lo voy a mandar hacia el sur, hacia Miteroyo, para concentrar en esa zona un grupo más grande que pueda tomar más tropas soviéticas. Y voy a dejar la zona norte para que el segundo ejército tome con tranquilidad Voronezh sin preocuparme tanto porque no tengo tanta resistencia. El tema es que Hot descubre que su vanguardia está a 5 o 6 kilómetros de la parte occidental de Voronezh y mete un cuerpo panzer en Voronezh y descubre que los soviéticos tienen cerca de 3 ejércitos concentrados en las mediaciones de Voronezh y se arma una lucha campal. Esta lucha retrasa Blue 2 una semana, ¿ya? Y no se completa, no se completa nada, ¿ya? Ni la toma de Voronezh rápidamente, ni la toma de Miteroyo en la zona central, ni Blue 3, que es la persecución hacia Stalingrado. Cuando eso pasa, cuando se demora en Voronezh, Hitler dice, lancemos el ataque a Rostov con lo que haya. Tome el cuarto ejército, que usted ya lo estaba mandando hacia el sur, el cuarto ejército Panzer, que ya lo estaba mandando hacia el sur, y en vez de apoyar al sexto ejército en Miteroyo, mándelo a Rostov y rómpame inmediatamente en Rostov. Así vamos a acelerar todo el tiempo que hemos perdido y láncense hacia el Cáucaso. Cuando se hace eso, cuando se toma Rostov, tiene que dividirse por una cosa de geografía, grupo de ejército A y B. Y rompen Rostov, dejan la calamidad en el frente del Cáucaso, se entra como loco y ahí está el problema. Se avanza hacia el Cáucaso sin cerrar el flanco norte. Quedas expuesto. Más encima, en vez de decir, sexto ejército, ayúdame a fortificar el lado del Don, ¿ya? Con el segundo ejército más las tropas complementarias de los aliados, de Alemania, en vez de fortificar todo eso y fortalecer el flanco norte, ¿ya? Se pone una
operación adicional, que es Sexto Ejército. Ahora no te vas a acercar a Stalingrado, no lo vas a bombardear, lo vas a tomar. Y se ¿Para hacen qué, Oscar? dos ¿Para operaciones. qué? Yo puedo entender la lógica y la importancia de cortar el Volga, pero ¿por qué tiene que ser por Stalingrado? Stalingrado, ¿qué importancia tenía realmente, más allá del simbolismo? Es un centro de armas muy grande, uno de los lugares donde más tanques se produce. Sí, tiene mucha importancia, un centro logístico muy importante, todo lo que tú quieras, pero no era necesario para la operación. Para la operación No, no era necesario. no era necesario. No era para los objetivos estratégicos que tú te habías propuesto. Aquí se pone de refilón Stalingrado y las tropas se lanzan sobre Stalingrado. De hecho, se hace volver al cuarto ejército Panzer porque se dan cuenta que teniendo dos operaciones funcionando, es más fácil establecer a un ejército Panzer en la zona del Cáucaso que dos. Imagínate dos ejércitos Panzer cuando estás teniendo dos operaciones simultáneas. Hay dos operaciones simultáneas en juego. Stalingrado, que es muy difícil de mantener, de suministrar, y por otro lado, el Cáucaso, Edelweiss. Entonces, tenemos aquí un imposible. Estamos pidiendo, tenemos suministro limitado, tenemos recursos logísticos limitados y estamos pidiéndole a nuestros zapadores, a la gente que va a reparar nuestras líneas de tren, a nuestra gente que va a poner nuevos puentes de tren en todos los ríos que vayamos pasando, que son varios, que reestructuren todo esto, no solamente en el frente de Stalingrado, sino que en el inmenso camino del Cáucaso, al mismo tiempo, en el mismo momento. Es una locura. ¿Ya? Esto es una locura. Hay algo a lo que quería ir como para finalizar el día, como para que se graficara un poco esto. Eh, Puntos críticos de la logística alemana para el grupo de Ejército Sur. ¿Ya? Los puntos críticos son los cruces, ni siquiera en el Don, en el Dnieper. Tienes tres puentes activos en todo el Dnieper Sur. Kremenchuk, que es vital para el grupo de ejércitos B. Este puente es un puente que se había construido de madera y pontones, un puente que llegó a transportar trenes, pero es de madera y pontones, que estaba construido sobre el hielo, ¿ya? En la zona de Kremenchuk. Y fue destruido justo al inicio de Blue por un deshielo. Así que tuvieron que repararlo lo más rápidamente posible, no quedó funcionando a toda su capacidad. Dnipropetrovsk, que básicamente era el lugar fundamental que se había capturado, pero perfecto, en la época del avance sobre Kiev. Es el único puente que se capturó perfecto sobre el avance sobre Kiev y era el nudo ferroviario principal de todo el esfuerzo alemán sobre el grupo de ejércitos sur. Y tenías uno que estaba más o menos dañado, que funcionaba más o menos bien, porque era un puente en reparaciones que podía soportar muy poca carga por tren, que era el de Zaporilla, ¿ya? Que había quedado muy dañado, pero que los alemanes habían logrado reparar. Bueno, tenemos estos tres únicos puntos por los cuales los alemanes podían llevar suministros más allá del Dnieper. Y tenemos una cantidad de ejércitos que ya nombramos, segundo ejército, sexto ejército, cuarto ejército panzer, primer ejército panzer, 17 ejércitos, 11 ejércitos, más los ejércitos húngaros, el ejército húngaro, el segundo, más los dos ejércitos rumanos, más el ejército italiano, más unidades eslovacas, más unidades croatas, o sea, todo un Oscar, pero variopinto de unidades muy grandes. esta precariedad logística que complicaba el suministro era una realidad que ya se sabía, ¿no? Antes de iniciar la operación. Antes de iniciar la operación.
Las consideraciones logísticas, que por ejemplo uno pensaría, no eran una prioridad para el Reich. En las siguientes ediciones vamos a ver, y lo adelanto, la capacidad de la Wehrmacht de suministrar tropas, de suministrar fuerzas en Stalingrado era de 350 toneladas diarias por vía de tren. 350 toneladas diarias. Y lo mínimo que necesitaba el sexto ejército para mantenerse en posiciones defensivas, no ofensivas, defensivas, era cercano a 700 toneladas diarias. Es una locura, Oscar. Con esta limitación logística, pretender a mitad de camino Brutal. montar dos operaciones en simultáneo es absolutamente irracional. O mantener fuerzas. A ver, es razonable que yo, por ejemplo, tengo una línea. En esa línea de suministro, voy a poner un ejemplo. Las Ardenas. Por las Ardenas yo no puedo mantener a 60 divisiones, ¿ya? En forma indefinida. Pero sí las puedo mantener durante 1 o 2 semanas debido a la acumulación que yo hago. O tal vez un mes, o tal vez 2 meses. El asunto es que la voy a hacer avanzar cierta cantidad de kilómetros y después yo voy a restablecer la línea de suministro. Y si no funciona, esas divisiones que pasaron por ahí, yo no las puedo mantener indefinidamente. Tengo que restablecer líneas. No puedo mandarla a quedarse 20 divisiones en una zona donde puedo abastecer cuatro. Donde puedo abastecer cuatro en forma eh, larga en el tiempo, pongo a 4 divisiones. No pongo a 20. Bueno, eso va a pasar un poco en Stalingrado. Se ponen 20 divisiones donde se pueden abastecer 8. A todo reventar. Si tú puedes abastecer 8 a todo reventar, que esas 8 tengan material para poder combatir en la ofensiva. Dale material para que esas 8 puedas combatir en la ofensiva. ¿Ya? Obviamente 8 divisiones es menos personal que 20, pero esos 8 van a poder combatir bien, van a poder realizar maniobras de ataque, de retirada en condiciones, y no les va a pasar que si atacan a las 20, esas 20 van a poder actuar como si fueran 8 y no van a poder hacer nada. La idea del sexto ejército siempre fue que protegieran como reserva en el Don. O sea, son cerca de 16 divisiones que hubiesen podido ofrecer una reserva estratégica fuerte en el Don. Si se hubiese seguido el plan original, las posibilidades de un contraataque soviético hubiesen sido mucho más difíciles debido a esta reserva estratégica. Eso, con eso yo terminaría un poco por hoy. De acuerdo, Oscar. Bueno, este es No sé si el tienes primer alguna capítulo. pregunta. Yo tengo este es el primer capítulo de esta saga de Operación Azul. Vamos a ir avanzando hasta que concluyamos. Pero yo tengo para cerrar, Oscar, una pregunta. Me interesa mucho tu opinión en torno a lo siguiente. Cuando se inicia Blue, ¿Alemania todavía podía ganar la guerra? En mi opinión, no. O sea, Alemania pierde la guerra cuando fracasa en Barbarroja. Cuando plantea mal Barbarroja, cuando se planifica Barbarroja, se pierde la guerra. Cuando planifican Barbarroja para hacerla, para que ésta se realice. En la planificación se pierde. Blue, como estaba planteado originalmente, no es una locura y pudo significar que Alemania inclusive llegase a tomar Grozny. Bakú lo veo imposible, demasiado lejos. Pero Alemania pudo llegar a tomar Grozny si es que la operación se hubiese planteado de la forma en que se hizo originalmente, ¿ya? Porque de la forma en que se hizo originalmente, probablemente se hubiese podido Pero tomar inclusive Stalingrado y Astrakán. vinculado a lo que estás diciendo y lo que has dicho antes, eh, Alemania ya para este inicio, Operación Azul, tú consideras que ya no podía ganar la guerra, pero si Operación Azul era exitosa, por lo menos tú crees que Alemania hubiese estado en una situación de tablas, de poder negociar una paz en términos relativamente favorables.
No creo que Hitler hubiese querido negociar con Stalin bajo No, eso es ninguna supuesto. perspectiva. Nunca quiso negociar más allá que los soviéticos, y esto lo podemos Sí, conversar quisieron algo. pero los soviéticos en algún momento estaban dispuestos, corrígeme, a ceder territorio al oeste del Níper, ¿no? Sí, sí. Pero como te decía, el tema es que hubiese sido más complicado para los soviéticos, ¿ya? Yo creo que Alemania había perdido la guerra antes, al planificar mal Barbarroja, y la había terminado a perder cuando le había declarado la guerra a Estados Unidos. Entonces, después de eso, lo único que ibas a hacer era ganar tiempo, ¿ya? Si Alemania lograba que Azul saliera bien, con suerte iba a llegar a Grozny, ya no iba a llegar más allá de Grozny. No, no veo al grupo de ejército sur llegando a Bakú. Pero yo Y creo, también no existía la forma logística de sacar ese petróleo y hacerlo funcional. sí, pero ¿Ya? yo creo, Oscar, no sé qué opinas tú, de que tomando Maikop y tomando Grozny, aunque no tomes Bakú, pero impidas que los soviéticos también Lo exploten usen. impidiendo que los soviéticos usen Bakú y conquistan, poniendo a full Maikop y Grozny, yo creo que el objetivo hubiese sido bastante exitoso. Sí, retrasa la ofensiva soviética 1 o 2 años, pero los soviéticos terminan haciéndola igual. Tal vez inclusive hubiese puesto en alerta a Estados Unidos, no en África, sino que en el Cáucaso. Claro, claro. Podría haber originado otro tipo de escenario eh, bélico ya en el Cáucaso. Y esos escenarios bélicos no siempre hubiesen sido favorables para Alemania, pudiesen haber sido muy desfavorables. El avance, el sueño del avance alemán por el Cáucaso y el Medio Oriente es una locura, logísticamente es una locura, insustentable, irrealizable. Bajo Eso ninguna es, perspectiva se pudo haber hecho eso. estas teorías que han llegado a especular de una posible unión en el Medio Oriente entre el África Corps y el Grupo Ejército Sur. Ese No sí. tiene, es que ¿cómo abastece eso? Yo me pregunto, o sea, no podía abastecer ni siquiera llegando a Grozny, o sea, no tenías cómo abastecer al primer grupo Panzer, no podías. ¿Qué? ¿Cómo iba a abastecer el avance del grupo Panzer por el Medio Oriente? ¿Cómo iba a abastecer? Un Rommel no tenía gasolina para llegar al Alamein. ¿Cómo lo iba a abastecer llegando a Palestina, tomando Siria? No lo veo, no lo veo, avanzando por Jordania. Son locuras irrealizables. ¿Cómo abasteces eso? No, no, logísticamente no me da, Bueno, la suma no me da. del, del Africa Corps, ojalá que hablemos en algún momento y sus problemas. Ahora que estamos con Sí, un poco tuyo, Oscar, muy interesante del tema de suministros, del tema logístico. Ahí también el suministro del Africa Corps, bueno, si hubiesen tomado Malta, en fin. Pero eso lo conversaremos en otro capítulo. En todo caso, Oscar, sí. ¿te parece si lo dejamos ahí? ¿Sabes? Sí, como último punto, ¿sabes qué es lo chistoso? Que las cargas máximas de la línea de suministro, el grupo de operaciones de LOKW lo había calculado, no de LOKH, el de LOKW lo había calculado cuál era lo que podía resistir máximo una línea de suministro y qué tenían que hacer para mejorarla, para que pudiese soportar más divisiones y más carga, más refuerzos. Lo había visto y no se consideraba a la hora de hacer ofensiva. La Increíble. dirección de operaciones era manejada por Jodl, y a la hora de hacer ofensiva, los jefes de Estado Mayor del OKH no los veían, no veían eso. Ya, Increíble. tampoco es que yo reclamara mucho por ese tema. Tampoco es que yo la reclamara mucho por ese tema. Se preocupaba de aumentar la carga donde él veía que era necesario. ¿Ya? Por ejemplo, en este momento él, al igual de lo que yo te he dicho y repetido, todos ven que hay un cuello botella en el Dnieper y que un cuello botella que es un problema estratégico gigante. Entonces se está dedicando un montón de recursos para tener 2 o 3 puentes más. Para la época de Kursk, esos 2 o 3 puentes más van a estar operativos. ¿Ya?
y van a servir básicamente para que el ejército alemán se pueda retirar más allá del Dnieper, no para mucho más, tristemente. Bueno, entonces lo dejamos acá y ya nos vemos en el siguiente episodio, siempre con el Sagrado Guerrero Tebano. Gracias.